Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Alejandro de Sena Gómez. Soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Extensión Táchira. Hoy en la materia de Procesal Civil 1, con mi tutor, el doctor Omar Adrián Anselmi López, me complace hablar sobre lo que es la competencia jurisdiccional, su criterio y noción. Entonces, a continuación, vemos en el cuadro de las generalidades o lo que va a tratar esta corta charla sobre lo que es la competencia jurisdiccional, su criterio y noción. Hablaremos sobre la definición y las características de la misma, los principios de dicha competencia jurisdiccional, los límites respecto al costo de esta misma y las cuantías que tienen que ver para poder aplicar la jurisdicción dentro de algunos casos en materia civil, mercantiles y demás, los tipos o criterios de competencia, ¿sí? Cómo se fijan estas competencias, los mecanismos de impugnación de estas competencias y las conclusiones, además de eso, de las referencias bibliográficas. Entonces, primeramente, hablemos sobre lo que es la competencia jurisdiccional como tal. ¿Qué es la competencia jurisdiccional? La competencia jurisdiccional es aquella manera en la que se atribuyen ciertas cosas o ciertos efectos que le dan validez a esa persona o a esa institución de poder llevar a cargo o de tener la batuta con respecto a los casos que se le presenten en la cotidianidad. Me explico. Algunos autores parten de la idea de que piensan a partir de que esto es una capacidad. Entonces, hablemoslo desde el punto de vista de que la competencia es la capacidad que se le otorga a algunas personas, organismos o individuos de poder llevar a cabo la batuta o ser encargados de diferentes procesos en materia legal cuando jurídicamente hablando. Distinguen al juez principalmente porque esto se manifiesta a través de lo que son los tribunales, entre otros, para poder llevar a cabo la justicia y las decisiones que se quieran aplicar. Entonces, distinguen al juez de una capacidad general para el ejercicio de sus funcionalidades, es decir, lo embisten con el poder del Estado para poder llevar a cabo estas tareas. Entonces, puede observarse de manera objetiva y de manera subjetiva, es decir, me explico. Objetiva porque lo emana propiamente el derecho, está escrito en la ley y en el Código de Procedimiento Civil, en el CPC vigente de Venezuela. Además, aunado a esto, a otras normativas, se presenta el escalafón y jerarquía de cómo se debe distribuir esa competencia o cómo se debe exigir esa competencia legalmente hablando. Sin embargo, podemos observar en pantalla que Guillermo Cabanellas lo define como una atribución, potestad, incumbencia, idoneidad, capacidad para conocer una autoridad sobre una materia u tema. Entonces, aunado a lo que dice Cabanellas, hablamos de que entonces es una capacidad que se le da a esa persona de ejercer poder para poder tomar a cabo las decisiones correspondientes. Entonces, las características de la competencia jurisdiccional es que una vez que se determine, según el artículo 47 del CPC, es indelegable. Sin embargo, al final de esto veremos una serie de maneras de impugnar esta cuestión, porque no todo el tiempo las partes quedan contentas con la competencia jurisdiccional, porque ya que ésta puede emitir un fallo o una decisión de auto que influya negativamente en lo que queremos nosotros como abogados o como representantes de aquellas personas que están involucradas en el caso. Entonces, otra característica es que es de orden público y es aplicable de oficio, es decir, la competencia jurisdiccional, a juro, tiene que ser aplicable de oficio para determinar quién está a cargo y quién lleva el caso de la diferente situación que yo quiera tratar. Los principios de la competencia jurisdiccional. Bueno, tenemos lo siguiente que se ven en pantalla, como lo de la garantía de fijeza o erradicación, que me habla de que una vez fijada la competencia jurisdiccional, esta no se debería estar cambiando porque no se puede estar modificando cada rato esa decisión, ya que entorpecería el caso como tal. La regla del nivel de que cuando la competencia jurisdiccional choca en el mismo nivel de escalafón de jerarquías, es decir, de un juez que tiene la misma jerarquía que otro juez, entonces se toma de la manera más objetiva para poder fijar y que el tribunal le notifique al otro tribunal superior la información de lo cual esté manejando en ese caso para poderla llevar a cabo de la mejor manera.
el inicio de la expansión. El tribunal competente tenga que conocer su tema, lo es por igual para conocer las incidencias que este promueva. O sea, los tribunales que estén a cargo deben conocer el caso para poder tener la competencia. Y el inicio de inexcusabilidad es que no es excusa cuando dos o más tribunales llevan el caso, poder excusarse en el entendimiento de un tribunal, o sea, dar sobredicho de que sabían las cosas. Me explico, de que no pueden darse por enterados de las situaciones si el propio tribunal, el cual está investigando o llevando el caso, no investiga por su propia cuenta, y deben notificar al otro las cosas que se están haciendo. Los límites de la competencia derivados del costo. Dentro de esto se emana de la resolución número del 2009-006 del 18 de marzo del 2009 de la Sala Plena del TCJ, la cual modifica las competencias en cuanto a materia civil, mercantil y de tránsito, en cuanto a las cuantías en unidades tributarias para poder llevar a cabo la aplicabilidad en diferentes, para darle competencia en diferentes situaciones a los casos que se llevan a cabo. Por ejemplo, dentro de esta ordenanza, dentro de esta resolución, se ve que hay juzgados de municipio que son de categoría C y que estos llevan los casos que son menor a 3.000 unidades tributarias. Es decir, se fija por cuantía del costo de las cosas que se están llevando al proceso o al acto procesal. Entonces, existen los juzgados de primera instancia que son de categoría B en el escalafón judicial, que llevan los casos que sean las 3.000 unidades tributarias, que son ya propiamente dicho los efectos, los casos jurídicos propiamente dichos que los lleva un tribunal, y los demás los encargan los juzgados de municipio, que son como los más los de choque al momento de encontrar un caso pequeño, y los casos grandes los llevan ya los tribunales como tal. Los tipos de criterio de competencia. Entonces, a tal impacto, vemos que existen tipos de competencia, entre estas la competencia servible o jerárquica, que es la más común. Esta la establece el juez o el tribunal, que debería conocer un tema de cada orden o jurisdicción ordinaria, toda vez que hay varios grados que corresponden a diversas clases de órganos, y esto es fijado por las diferentes leyes que están vigentes. Ahora, a tal impacto se distingue primera instancia como la Corte de Apelaciones, Casaciones, abolición y ejecución, básicos trámites y además el entorno contencioso administrativo. Asimismo, debería marcar la diferencia entre incidentes, recursos, ejecución o soluciones. Todo esto con el fin de poder llevar un orden jerárquico al momento de fijar la competencia. Existe la competencia objetiva, que es la que puede ocurrir que todavía existan situaciones en un mismo nivel de jerarquía y que se designa de manera objetiva quién es el que va a llevar el caso, es decir, el que tenga mayor competencia, el que esté más involucrado en el caso, la persona que sea más capaz en el momento de llevar el caso. Entonces esta es la competencia objetiva y se fija de manera objetiva y según la ley. Ahora viene la competencia territorial, que es aquella jurisdicción que se conoce comúnmente en lo coloquial, que se genera por diferentes juzgados o tribunales que se emanan más que todo por lo que es la territorialidad, es decir, por el espacio geográfico. Y se juzgan los casos diferentes por los diferentes espacios geográficos que hay. Los tribunales también tienen espacio geográfico. Por ejemplo, en nuestro estado Táchira existen los tribunales de San Cristóbal, los tribunales de San Antonio, cada uno con sus diferentes escalafones, penal, civil, mercantil, entre otros, que cada uno emana su propia competencia jurisdiccional. Entonces, no podemos meter un caso de maltrato a la mujer en el tribunal mercantil. Entonces ya eso automáticamente prela y cada caso debe ir a su propio tribunal que tiene un juez especializado. Por ejemplo, aquí mismo existe el Tribunal de la Mujer y se encarga de las diferentes situaciones que pasan con la mujer, o los tribunales penales que se encargan de la parte penal, o los mercantiles que se encargan del área mercantil o administrativa. Entonces, consideraciones sobre la competencia y cómo impugnarla. La impugnación es rechazar o solicitar la anulación de la decisión porque simplemente no conviene. Como bien se ha escrito antes, la competencia es el límite de la capacidad para regir la justicia, o lo que se conoce como jurisdicción. Y en el Código de Procedimiento Civil, o CPC, se conoce en el artículo 71
como objetivo definir a cuál tribunal de la República corresponde el razonamiento de una cierta causa, lo que venía conversando anteriormente, de que los tribunales tienen su propia jerarquía y se manejan a través de los reglamentos y las leyes vigentes en Venezuela. Entonces, en el artículo habla de que la cual podría ser requerida por instancia de la parte, es decir, solicitada por el cliente o por, en este caso, el abogado, de tal manera en que por el oficio por el juez, o sea, se emite un oficio al juez en el artículo 70, siendo la única medida para solicitarla que exista un pronunciamiento del juez sobre su competencia. De esta manera, la única manera de impugnar esa competencia o esa jurisdicción para poder cambiarla o modificarla. Entonces, ¿qué podemos concluir del tema? Entonces, la importancia en el derecho de la competencia jurisdiccional, que siempre debe haber una jerarquía para poder llevar a cabo la ejecución de los casos. Es decir, no pueden todos estar encargados de los casos, porque si no entraría un conflicto de intereses, el cual nunca me llevaría a cabo a resolver las situaciones que se me presenten en el día a día. Sin embargo, la competencia es un factor fundamental para poder determinar ese escalafón jerárquico y así poder brindarle equidad a los afectados o a los imputados que se vean involucrados en los diferentes casos de materia civil, mercantil, penal, entre otros, y que estos tengan claro, o sus abogados también tengan claro, a qué tribunal poder acudir o cómo jugar de esa manera estratégicamente para poder conseguir el tribunal idóneo que le brinde una solución oportuna. Hablamos sobre los principios de la competencia, los tipos de criterios de la competencia y cómo se fija que existe la territorial, la objetiva, la subjetiva, entre otras. Y entonces todo esto trae consigo de que la competencia jurisdiccional sea un factor importante para el derecho, ya que en ella se garantiza el orden social, equitativo y la impartición de la justicia en el sistema jurídico actual de Venezuela. Un placer. Se despide Manuel Alejandro de Sena Gómez. Como pueden ver en pantalla, aquí están las referencias bibliográficas consultadas, además del CPC vigente. Y bueno, fue un placer haber expuesto para ustedes. Muchas gracias, feliz día.